discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Queridos hermanos, buenos días. Dios los bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por su palabra. Le doy gracias a Dios también por colocar en su corazón el sentir de congregarse hoy en el día del Señor. La palabra del Señor nos exhorta y nos anima a que no debemos dejar de congregarnos, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre. Así que le invito por favor que me acompañe al libro de Jonás. Libro de Jonás en el capítulo 3 y va a ubicarse en el verso 6. Vamos a estar leyendo desde el versículo 6 al versículo 10, que es la continuación de la serie expositiva que venimos desarrollando del profeta Jonás. Pero antes de leer el texto a considerar en esta mañana, quiero pedirle por favor que ahí donde está incline su rostro y vamos a orar. Que sea el Espíritu de Dios hablando a nuestros corazones, que no sean las palabras del expositor dichas, sino que sea la palabra de Dios expuesta y por el Espíritu de Dios aplicada a cada una de nuestras vidas. Oremos. Señor y Dios, gracias Padre mío te damos en esta mañana, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, porque donde están dos o tres reunidos en tu nombre, esto es en la iglesia local, en el día del Señor, escuchando la palabra del Señor, ahí tú estás. Tú estás en medio de tu pueblo, tú has prometido tu presencia especial en este día, en medio de los que, Señor, han decidido congregarse para adorar tu nombre, para bendecirte y para escuchar tus palabras. Gracias te damos, que tu palabra sea expuesta, Señor, que no sea predicada la palabra del hombre, sino que la palabra del Dios Altísimo sea altamente honrada en medio de su pueblo, que podamos estar atentos al consejo de las Escrituras y que tú, por medio de tu Espíritu, la apliques a nuestros corazones y a nuestras vidas, llevándonos a arrepentimiento, a fe y a conversión, que así como la palabra del profeta Jonás fue expuesta sobre un pueblo ninivita, cruel y corrupto en extremo, pero que la palabra profética trajo arrepentimiento a esta nación, asimismo tu palabra, todo suficiente, veraz, inerrante y efectiva, sea aplicada, Señor, a nuestros corazones, a nuestras familias, a nuestras vidas. Te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia en medio de tu pueblo. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, ya que usted se ha ubicado, por favor, acompáñeme a la lectura del texto, Jonás capítulo 3, versículo 6 al 10. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron,
que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. El título del sermón, hermanos, es Arrepentimiento y fe. La respuesta humilde ante el mensaje divino. Arrepentimiento y fe. La respuesta humilde ante el mensaje divino. Nínive, la capital del imperio asirio, destacaba por sus tácticas militares despiadadas y su trato inhumano hacia los pueblos que conquistaba. Los asirios empleaban métodos crueles como la mutilación, la crucifixión y la decapitación, así como otras formas de tortura pública como el empalamiento y el desollamiento a los que iba conquistando. Además, practicaba la deportación masiva de poblaciones enteras, quemando sus ciudades y obligando a la gente a abandonar sus poblaciones para dirigirse ahora a otras regiones del imperio. Estas acciones, hermanos, infundían un gran temor en toda la población del mundo antiguo. Tanto así que Nínive llegó a asegurar un control masivo de esta área en la que se ubicaba. Asimismo, los gobernadores y los emperadores asirios se destacaban o eran conocidos por su corrupción, por su falta de justicia, porque de manera despiadada y arbitraria imponían tributos pesados y explotaban a las regiones que ellos subyugaban. Era una nación en extremo cruel. Una de las crónicas reales asirias más conocidas se llama el Prisma de Sennacherib. Esta era una inscripción en arcilla de 6 caras que data aproximadamente del siglo VII antes de Cristo. Fue descubierta en Nínive, capital del imperio asirio, que se ubica en la actual Irak y que ahora está expuesta en el Museo Británico de Londres. Allí se encuentra esta inscripción. Fue escrita por el puño y letra del rey Sennacherib de Asiria. Y una de las partes más famosas de este prisma es la descripción del asedio contra Jerusalén y contra Judá, que también lo registramos en las Escrituras. Allí, présteme atención, Sennacherib escribe: en cuanto a Ezequías el judío, que no se sometió a mi yugo, puse sitio a 46 de sus ciudades fuertes e innumerables aldeas circundantes, y las conquisté mediante arietes y máquinas de asedio. Saqué de ellas 200,000 personas, jóvenes y ancianos, varones y mujeres, así como innumerables caballos, asnos, camellos y ganado que consideré como botín. Encerré a Ezequías de Jerusalén en su residencia real como un pájaro en una jaula. Saqué su ciudad y desgajé su país y la entregué a otros reyes. El profeta Ezequías, abrumado por el esplendor de mi majestad, fue abandonado por sus aliados y me envió tributo, 30 talentos de oro, 800 talentos de plata, piedras preciosas, grandes bloques de piedra, artículos en marfil, cueros de elefante, madera de ébano y toda clase de valiosos tesoros, junto con sus hijas, sus concubinas, sus músicos, como un esclavo que se somete a su amo. Esto escribe Sennacherib. Y este testimonio, hermanos, detalla la violencia y la maldad tanto de los habitantes de Nínive como de los reyes asirios de aquella época. Pero Dios va a traer a esta cruel nación al arrepentimiento y a la fe mediante la predicación de su palabra. Eso es lo más impactante, que un pueblo impío, extremadamente cruel, ahora está llamado al arrepentimiento.
La predicación de Jonás generó un profundo arrepentimiento en los habitantes de Nínive. En el versículo 5 se nos ha dicho que ellos creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y ahora, en la porción que hemos visto en esta mañana, del verso 6 al 10, nos muestra más detalles sobre esta fe y sobre este arrepentimiento. ¿Cuál fue la respuesta del rey de Nínive y de los habitantes ante el mensaje de Dios? Meditemos en estos elementos, hermanos, y consideremos si la respuesta de la palabra de Dios que tuvieron los ninivitas están también en nosotros como creyentes hoy día. Veamos el primer punto del sermón, la respuesta del rey de Nínive. Versículo 6. Mire ahí, por favor. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Puede notarlo? Jonás comenzó su misión y pronto su predicación no solo fue escuchada, sino replicada a tal punto que llegó al oído del rey. ¿Qué noticia le llegó al rey? Versículo 4. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esa fue la noticia que le llegó al rey. Note que Jonás no se dirigió primero al rey, sino que predicó en la ciudad por un día. Pero la sentencia de juicio incluía tanto al rey como a todos los habitantes de Nínive. Todos estaban sujetos a esta sentencia, incluso la máxima autoridad, quien tenía la responsabilidad de mantener el orden y el bienestar de esta nación, pero que a menudo, como leímos en el caso de Sennacherib, los reyes eran los responsables de la crueldad y la perversidad más atroz de su reino. El rey de Nínive, posiblemente Adad-Niraní III, escuchó el mensaje de Dios. ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Cómo responde este rey al escuchar la sentencia? Nuevamente en el verso 6 se nos afirma que él se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Esta es la respuesta del rey. Él responde a la predicación de la palabra con humillación y con arrepentimiento. La estructura sintáctica del versículo, hermanos, expresa la rapidez con la que el rey actúa. Mire ahí, por favor, los verbos que están en consecutivo. Dice, se levantó, se despojó, se cubrió y se sentó. Estos verbos están uno tras otro, lo que implica la prontitud con la que el rey responde a la noticia que ha escuchado. El rey no escuchó más de este mensaje. Él no escuchó de la boca del mismo profeta Jonás. No le fue predicado más acerca de Dios, de sus atributos, de su ley, de sus promesas, no. Lo único que él escuchó fue la sentencia de juicio que venía sobre su ciudad. ¿Cómo entonces, hermanos, pudo este rey responder tan rápido en arrepentimiento al mensaje profético que está escuchando? Pues, hermanos, este rey pudo buscar a Dios porque Dios mismo le ha extendido su misericordia. Si no, no lo hubiese buscado. Para que escuchara su palabra, para que vinieran arrepentimiento, tuvo que haber una obra de parte de Dios en el corazón de este rey. Cualquier búsqueda, hermano, cualquier búsqueda que de Dios se haga, es por acción directa de Dios mismo. No se debe a la iniciativa o al mérito del hombre, porque la fe viene por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. Por mucho tiempo este rey había vivido en una rebelión constante contra Dios. Había estado apartado de sus mandamientos. Ni siquiera conocía al Dios vivo y verdadero. Él empleaba métodos crueles de tortura, despiadados y un trato inhumano hacia los pueblos que iba conquistando. Pero ahora la palabra nos dice que Él está en su trono y que tiene vestido su manto, pero que al oír el mensaje se levanta. Estar en el trono y tener el manto puesto es una posición que resalta su realeza, que resalta su posición y que distingue su autoridad y poder sobre todo el imperio. Hermanos, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando del rey del imperio más importante del mundo antiguo. ¿Y qué hace este hombre? Dice que ahora él no solamente se despoja de su manto, sino que en lugar de esto se viste con cilicio. Hay una transición de túnicas, de la realeza a la humillación. ¿Puede notarlo? El cilicio, en tiempos antiguos, era probablemente una tela oscura hecha de pelo de cabra u otros animales, y se utilizaba en el mundo antiguo como una señal de luto y de duelo. En tiempos de desgracia personal o de desgracia nacional, las personas se vestían con cilicio y se sentaban sobre ceniza, lamentando su pecado, lamentando la desgracia que había venido o buscando también perdón. Esta práctica, hermanos, está reconociendo la desolación, la ruina moral, tanto espiritual de este pueblo. El rey está reconociendo públicamente su pecado y la necesidad que tiene del perdón de Dios, la necesidad que tiene de la gracia de Dios. Esta es la respuesta de este rey, hermanos. En su posición, tal vez él hubiese podido ordenar mutilar o decapitar o desollar a Jonás. Él lo habría podido haber hecho, porque su mensaje era un reto, era una amenaza y era un desafío ante él, ante su ciudad y ante sus dioses paganos. Él lo podía haber asesinado. Sin embargo, hermanos, el rey no considera su estatus. No considera su estatus ante el juicio de Dios, porque su conciencia muerta fue despertada. Fue despertada para comprender la maldad que los hacía merecedores del juicio divino. Aquí está este rey que reconoce que él y todo su reino es culpable, que merecen ser expuestos ante el juicio divino, ante la ira vengadora de un Dios santo. ¿Por qué? Porque su maldad había llegado a Dios como un olor nauseabundo. Sus maldades habían llegado hasta el colmo. Su pecado es expuesto ante Dios. Pero el rey viene en arrepentimiento. Esa es la respuesta de este rey, hermanos. Cuando alguien es movido a humillación y arrepentimiento, hermanos, es por la gracia irresistible de Dios. Porque Dios vence misericordiosamente esa resistencia innata que hay en nuestros corazones pecaminosos de ir hacia Él. Cuando las personas están apartadas de la gracia de Dios, odian la luz. La palabra de Dios nos dice que no vienen a Él porque su rebelión se lo impide o porque no quieren para que sus obras no sean expuestas. Sin la gracia de Dios, tú y yo y todo creyente estamos en una rebelión total ante Él. No hay quien busque a Dios, hermanos. No hay quien haga lo bueno. No hay temor de Dios en el corazón del hombre. Sin la gracia de Dios,
Lo único que queda para nosotros es estar en un estado de condenación. El rey se presenta como uno más y se humilla a tal punto que termina sentado en el piso, cubierto de cenizas, no en su trono, sino en el piso, lamentando su condición. Esta nuevamente es la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas. El Señor usa el mensaje divino, el Señor usa la predicación del Evangelio para convencerlos de su rebelión contra Dios. Esto lo hace sacando a la luz el pecado, despertando la conciencia del pecador respecto a su iniquidad y mostrándole los terribles efectos que es estar bajo la ira de un Dios santo. Hermanos, al igual que este rey, todos estábamos en esa condición, muertos en pecado, con corazones ciegos ante un Dios que es santo, inconsciente de su justo juicio. Si no fuera por el Espíritu Santo que te convence de forma individual, pecador, nunca llegarías a ver la mancha de tu maldad, ni tampoco te convertirías. Ese es un motivo para venir hoy en agradecimiento a Dios, porque el Espíritu Santo es el que convence al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio, como nos lo dice el Evangelio de Juan. Hermanos, amigos que me escuchan en esta mañana, ante el juicio de Dios no hay estatus. Ningún ser humano, sin importar la época, la posición social o económica o nacionalidad, puede ser hallado justo por sus propias obras o por su religión delante de Dios. Tu naturaleza humana está llena de maldad y en continua rebelión contra Dios. Romanos 2:1 nos dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas, porque el juicio de Dios es justo y verdadero. Nuevamente, todos hemos pecado y debemos rendir cuenta ante el Rey. ¿Y cuál es el resultado? Que toda boca se cierre y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Podemos caer en un estado de autojustificación, hermanos, creyendo tal vez que somos muy justos en nuestras propias opiniones, carecer de una conciencia real de nuestro estado de pecado, cuando tal vez la vara con la que nos medimos son los otros. Entonces buscamos personas más malas que nosotros para aliviar nuestras propias conciencias. Y claro, si nos comparamos con nuestro vecino o con nuestro familiar que no está en los caminos del Señor, que diariamente hace prácticas pecaminosas, pues nos podemos ver a nosotros muy justos, muy santos. Aliviamos nuestra conciencia. Tal vez podemos ver las faltas en otros, pero ¿cuánto nos cuesta ver las faltas en nosotros mismos? Estamos cegados por un velo de soberbia y de ignorancia. Pero hermanos, cuando oímos el Evangelio de Dios, cuando oímos su palabra, es que nuestras conciencias son despertadas. Cuando vemos la realidad de nuestro pecado y nos medimos con la vara de un Dios santo y justo, solo nos queda rogar a Dios que nos otorgue un corazón penitente, que nos lleve a lamentarnos por nuestras iniquidades como lo hizo este rey, que nos lleve a llorar amargamente por nuestra rebelión contra el Altísimo, por nuestra hostilidad hacia su voluntad. Eso debería ser la respuesta de alguien que oye el Evangelio, que está expuestamente ante el mensaje de que un Dios airado juzga al mundo con justicia. Pero la gente no se quiere arrepentir. El rey aceptó la mala noticia del juicio, hermanos. ¿Y cómo estamos recibiendo hoy el Evangelio? ¿Cuál es la respuesta de nuestros corazones ante el mensaje divino? Aquí este rey ve su realidad
de que debe ser movido al arrepentimiento, pero que también debe mover a su pueblo a un cambio inmediato, sin demoras. Era algo de vida o muerte. Y por eso ahora él emite un decreto. Miremos el segundo punto, el decreto real y el arrepentimiento de los ninivitas. El segundo punto nos deja ver el decreto que el rey emite y cómo responde el pueblo a este arrepentimiento. Mire por favor el versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino que el pueblo, ¿qué debía hacer? Cubrirse de ceniza, de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El rey emite un decreto, proclama ayuno en toda la ciudad, hombres y animales, tiempo de abstinencia de alimento, de aflicción de sus cuerpos, como una señal de aflicción de sus almas. En el Antiguo Testamento y a lo largo de las Escrituras, el ayuno es identificado con el quebrantamiento por el pecado, con el arrepentimiento y con la confesión. Sin embargo, es importante entender, hermanos, que el ayuno no era el medio por el cual ellos iban a obtener el perdón de Dios. No es que el ayuno se use para doblegar la voluntad de Dios o para doblegarle el brazo y obligar a Dios a hacer lo que queremos exigirle, como tal vez hay prácticas en las cuales se considera el ayuno de esta forma. No. Se recibe el perdón y la restauración es por medio de la gracia de Dios cuando alguien se arrepiente y cree en el Evangelio. Pero el ayuno aquí tiene un principio fundamental, y es que ellos se van a abstener de alimentos y de cualquier placer temporal con el fin de acercarse a Dios. Ese es el motivo. Durante este tiempo ellos se van a dedicar a clamar a Dios fuertemente. Se van a convertir de sus malos caminos y van a depender de la misericordia divina. Todos, absolutamente todo ser vivo ha sido expuesto a la tragedia del pecado. Incluso la creación misma, hermanos, que recibió la maldición por el pecado. Nadie puede decir que está en una mejor posición y que no necesita humillarse ante Dios. Por ello vemos en este caso que hasta los animales debían participar de su aflicción, porque la destrucción no venía solamente sobre los hombres, venía sobre todo el reino, incluso los animales. La gente debía entender que toda la ciudad, con todo lo que tenían, estaban expuestos a la destrucción y por lo tanto era necesaria una respuesta colectiva en arrepentimiento. Aquí tenemos una nación que se está dando cuenta de la naturaleza atroz de su pecado y que está tan quebrantada por sus ofensas, tan temerosa de las consecuencias devastadoras del pecado y tan dependiente de la misericordia de Dios, que se olvidan de sus placeres temporales, que dejan a un lado sus recreaciones. ¿Con qué fin? Con el fin de buscar el favor de Dios, de implorar con humillación su perdón. Se visten entonces de ayuno, de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿De qué les servía, hermanos, a este pueblo ser saciados en sus comidas? ¿De qué les servían sus vestidos especiales, sus riquezas, sus deleites, sus diversiones mundanas cuando están expuestos a la destrucción?
Estas cosas no podían ocupar su preeminencia. No debían ser las cosas más importantes para ellos. Hermanos, ¿de qué te sirve tu posición, tus riquezas? ¿De qué te sirve tus placeres temporales si vas camino a destrucción? Si vas camino al infierno. Si la ira del Dios está sobre ti. Pero este rey, hermanos, es movido al arrepentimiento y llama a su pueblo a sinceramente arrepentirse y a clamar a Dios fuertemente. Eso tipifica que debían hacerlo con corazones sinceros, con corazones afectuosos que se rendían de verdad a Dios. ¿Y cuál es el resultado? La ciudad entera de Nínive era un llanto, era un clamor. 120,000 habitantes y todos sus animales llorando y clamando al cielo. Imagínense esa escena. 120,000 personas y animales bramando y llorando al mismo tiempo. Tal vez si había un extranjero cerca de la ciudad, podía oír el clamor de ellos en este momento. Porque ellos están clamando al cielo, están clamando a Dios por el perdón de sus pecados. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tanto te dueles por el pecado? ¿O te has endurecido en tu corazón que no puedes humillarte ante la palabra de Dios? ¿Sientes en tu alma un quebrantamiento genuino por ofender a Dios? Hermanos, ¿qué tanto duelo, qué tanto luto tenemos cuando vemos nuestras ofensas y las ofensas de nuestra familia ante el Señor? ¿Será que clamamos fervientemente a Dios por su perdón, por la conversión de nuestra casa, de esta ciudad, de esta nación, como lo hicieron los ninivitas? ¿O somos apáticos? ¿O nos hemos endurecido? Examinemos hoy nuestros corazones, hermanos. Hoy estamos oyendo la palabra de Dios. Estamos viendo la gente de Nínive que decide implorar a Dios, que expresa su necesidad de perdón. Asimismo, en nosotros, el dolor por el pecado debería ser una santa agonía. Lo que las Escrituras llaman el quebrantamiento de corazón. Debe surgir en nosotros ese dolor al descubrir que todas nuestras justicias, que todas nuestras obras, que nuestras mejores obras son inaceptables, son una abominación ante Dios. Eso debería llevarnos, hermanos, a llorar en arrepentimiento por nuestro pecado, por el pecado de nuestros hijos, por el pecado de nuestra familia. Aquí el rey les está dando un decreto: cúbrasen de cilicio y clamen a Dios fuertemente. Conviértanse de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y hoy el decreto del Rey de Reyes es: conviértanse a mí, dice Jehová, con todo su corazón, con ayuno y con lloro y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Ese es el decreto del Rey para la iglesia hoy. Conviértase a mí de todo su corazón, con corazones arrepentidos, con lloro y con lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Pero usted puede decir, eso tal vez es para alguien incrédulo. Yo ya soy un cristiano convertido, yo ya me arrepentí de mis pecados. Martín Lutero dijo que toda nuestra vida entera debe ser un acto continuo de arrepentimiento y contrición. El arrepentimiento debe ser la respuesta humilde del verdadero creyente al mensaje del Evangelio. ¿Quiere ver un verdadero creyente? Mire cuál es su corazón afligido y arrepentido ante sus pecados. Porque es en la cruz de Cristo, hermanos, que el arrepentimiento tuvo su comienzo.
Pero es en la cruz de Cristo que tienen que seguir las lágrimas de confesión y de contrición por nuestras ofensas ante el Señor. Cuando estamos delante de un Dios 3 veces santo, es que podemos ver la realidad de nuestro pecado. El ser humano nunca va a llegar al conocimiento de su malignidad si el Espíritu de Dios no abre sus ojos para que entonces contemple la gloria de Dios y después de contemplar la gloria de Dios se vuelva y se contemple a sí mismo, y entonces va a ver que realmente es un pecador y nada más que un pecador que necesita la gracia salvífica de Dios. Este pueblo ha escuchado un mensaje. Este pueblo ha escuchado la predicación. ¿Y cuál es su respuesta? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe humildemente ante el mensaje divino. Hoy tú estás siendo expuesto ante la palabra, hermano. ¿Y cuál es tu respuesta? Debería ser la misma. Arrepentimiento y fe. Arrepentíos, dice el Señor. Porque cuando nos damos cuenta, hermanos, de que fuera de Cristo somos pecadores que merece el infierno, no queda más que con un dolor penitente humillarnos y clamar a Él. Porque quién sabe si se apartará el ardor de su ira para que no perezcamos. ¿Quién sabe si se apartará el ardor de su ira para que no perezcamos? Así lo entendió el rey de Nínive, así lo entendió el pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta? Miremos nuestro punto 3. Fe y confianza en la misericordia de Dios. Esa fue la respuesta. Vemos primero la respuesta del rey: arrepentimiento y fe. Vemos el segundo punto, el decreto real y el arrepentimiento de los ninivitas. Y ahora vemos el tercer punto. No les queda más sino tener fe y confianza en la misericordia de Dios. Después de que el rey da el decreto, dice el versículo 9, léalo por favor. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El rey de Nínive junto con su pueblo reconocieron que merecían la destrucción. Ellos eran conscientes de que ninguna de sus acciones, como el ayuno o como vestirse de cilicio y de ceniza, iba a garantizarles la salvación. Su única esperanza era entonces en la posibilidad de que Dios cambiara su sentencia y no derramara la ira que había prometido derramarles. En humildad ellos esperaban ser el objeto de la misericordia soberana y libre de Dios. Era lo único que les restaba. Por eso el rey dice, ¿quién sabe si se volverá a Dios del ardor de su ira? Él no lo sabía. Lo único que le esperaba era confiar en la misericordia de Dios. Ellos sabían que ninguna acción iban a hacer, ningún mérito podían tener para poder ser salvados. Al igual que Nínive, hermanos, cuando tú y yo elevamos nuestras oraciones a Dios, no confiamos en nuestras oraciones, no confiamos en nuestra propia justicia. No es que, ya oré, entonces como ya oré, Dios ya tiene que escucharme y tiene que responderme. No, eso demuestra soberbia en vez de humildad. Más bien cuando nosotros oramos, no confiamos en nuestras oraciones, no confiamos en nuestra súplica, ni tampoco en nuestro arrepentimiento. Cuando oramos, vamos dependientes de su gracia. Estamos dependientes solamente de que por medio de Cristo Jesús, quien nos compró con su gracia,
a través de su sangre, por el perdón de los pecados, podemos ser oídos, podemos ser hallados delante de Dios, podemos acercarnos al trono de la gracia y hallar así el oportuno socorro. Y el verso 10 dice, y veo Dios lo que hicieron. Dios estuvo atento, que se convirtieron de su mal camino. Dios estaba atento a lo que estaba haciendo este pueblo. El sermón de Jonás, hermanos, produjo el más grande arrepentimiento en toda la historia. Nunca va a haber un arrepentimiento como este. Una ciudad de 120,000 personas convertidas en un solo día. Con una predicación que duró ¿cuánto? 5 palabras, no hubo más. Fue un gran avivamiento, hermanos. ¿Fue la conversión el resultado de la predicación de Jonás? No. Hemos visto en el pasaje o en el libro que él ni siquiera quería predicarles. ¿Fue el resultado de sus estrategias evangelísticas? Pronunció 5 palabras. ¿Fue la conversión tal vez el resultado de la disposición de los ninivitas al arrepentimiento? No, ya hemos visto que era una nación extremadamente cruel, perversa. Entonces, ¿a qué se debe esta salvación? ¿A qué se debe este avivamiento? ¿A qué se debe esta conversión? Mire lo que dice el capítulo 2. Ahí atrasito. En el versículo 9, 2:9. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. ¿Y qué dice ahí? La salvación es de Jehová. No se debe ni a Jonás, ni a su predicación, ni a los ninivitas este avivamiento, sino que se debe a la gracia salvífica de Dios por medio de su palabra. La salvación es del Señor y Él la da a quien Él quiere y cuando Él quiere. Porque dice la Escritura, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, dice el Señor. Hermanos, todo avivamiento genuino comienza y permanece en la palabra de Dios. Escúcheme esto, todo avivamiento genuino comienza y permanece en la palabra de Dios. Hemos visto que la fe es por el oír y que el oír es por la palabra de Dios. Y ahora se nos dice que Dios vio el arrepentimiento de Nínive como una respuesta humilde ante su mensaje y luego se arrepiente del juicio que iba a venir. Pero este versículo puede plantearnos algunas preguntas, porque la Escritura también nos dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y además, en el versículo 4, se pronuncia una sentencia de destrucción sobre Nínive. La sentencia era, se va de aquí a 40 días, toda la ciudad será destruida. Pero ¿qué está pasando aquí? Luego vemos que Dios no lleva a cabo esta sentencia. Entonces podemos preguntarles, ¿Dios cambia su sentencia? ¿Cómo podemos entender que Dios se arrepienta de lo que ha pronunciado y que ahora no ejecute juicio sobre Nínive? Pues hermanos, no es que Dios no ignorara lo que iba por venir, no es que Dios lo ignorara, como si tal vez Él se hubiera precipitado en su consejo o hubiera dado una destrucción a la ligera de la cual ahora tenga que retractarse. No, no, porque Él no es hombre nuevamente para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cómo entendemos entonces esta expresión? Es lo que la Escritura, o bueno, más bien lo que en teología se conoce como un antropomorfismo. Un antropomorfismo, una figura literaria donde se le atribuyen características humanas a Dios.
Es una descripción que se nos da de Dios, acomodada a nuestra capacidad para que nosotros podamos entender sus acciones. O sea, se hace más es para nosotros, para que nosotros podamos entender la forma en que Dios actúa. Las Escrituras nos enseñan una y otra vez que los atributos de Dios, que sus perfecciones, que sus decretos son inmutables. En ese sentido es el que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Pero Dios no cambia aquí de parecer como si se hubiera equivocado, sino que Él está más bien actuando conforme a sus atributos. ¿Me hago entender? Mire lo que dice Jonás ahí en el capítulo 4, verso 2. Jonás 4:2 dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me arrepentí, me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y que te arrepientes, tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Lo que desde la eternidad Dios había decretado para Nínive es lo que el Señor está llevando a cabo. Porque ¿con qué fin envió Dios a Jonás a predicarle a los ninivitas? ¿Cuál era la intención de Dios? ¿Destruir a este pueblo? No, la intención de Dios es que ellos escucharan el mensaje y vinieran al arrepentimiento. Esa era la intención de su predicación. Su voluntad era hacerles entender de antemano la sentencia de muerte y que ellos, cuando la vieran venir desde lejos, se arrepintieran para no ser destruido. Por lo tanto, Dios no está cambiando, simplemente Dios está actuando conforme a sus atributos, y uno de sus atributos es que Él es un Dios clemente y piadoso, tardo para enojarse, que no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador venga al arrepentimiento y se aparte de su mal camino y viva, como lo dice Ezequiel 33:11. Hermanos, Dios no cambia, pero Él tampoco es estático. No es que Dios sea apático o que Él sea indiferente a su creación, porque si no, entonces, ¿qué clase de Dios estaríamos predicando? La inmutabilidad de Dios no significa inmovilidad de Dios. Él siempre es el mismo y su relación con los hombres es conforme nuevamente a sus atributos. Y aquí Él está mostrando misericordia. El Señor no solamente había establecido sus decretos, Él también ha establecido los medios por el cual lleva a cabo sus decretos. Y aquí el medio por el cual Él va a llevar a cabo el decreto sobre la ciudad de Nínive, que es para salvación, es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio, hermanos, es el medio por el cual agradó a Dios salvar a los creyentes. Ese es el medio que Dios ha decretado para que las personas vengan al arrepentimiento. Dios ha determinado salvarnos. Dios ha determinado redimir para sí un pueblo. Dios ha determinado traerlos a su gracia. Pero ¿por qué medio van a venir las personas al arrepentimiento? Por oír el Evangelio, por arrepentirse y creer en fe. No hay otro medio. No hay otro medio para que las personas puedan arrepentirse. Porque si no escuchan de Jesús, si no escuchan de Cristo, su estado es estado de condenación. Pero la salvación es del Señor. De principio a fin es del Señor. Ahora, hermanos, ¿entienden? ¿Entienden que hoy la benignidad de Dios les está permitiendo escuchar el Evangelio? ¿Entienden que es el favor de Dios, que su bondad es la que te convierte, la que te conduce a arrepentirte de tus pecados para que seas salvo? Pero ¿cuál es su respuesta al Evangelio? Al igual que Nínive debería ser: arrepentimiento y fe cuando oímos
el mensaje del Evangelio. Acompáñeme por favor al libro de Romanos, en el capítulo 2. Romanos capítulo 2. Y mire por favor el versículo 4. Dice Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí Pablo nos demuestra, hermanos, que es la paciencia de Dios la que nos conduce al arrepentimiento. Además, Jesús también nos enseña en Juan 6:65 que venir a Él es solamente concedido por el Padre. O sea, nadie puede venir a Dios si Dios no le otorga no solamente el don de la salvación, sino que también el arrepentimiento es un don de Dios. Dios le está otorgando un regalo a este pueblo ninivita. Y cuando una persona escucha a un predicador clamar, arrepiéntete y ven a Cristo, en la dureza de su corazón tal vez él puede resistirse a ese llamado. Lo hemos visto, cuánta gente no oye el evangelio y cuál es su respuesta. Dureza de corazón, no se arrepienten, más bien desobedecen a ese llamado. Pero si Dios da el arrepentimiento, una persona no puede resistirse a esa gracia. Porque el regalo del arrepentimiento implica un cambio de corazón en el ser humano, lo que ahora lo hace estar dispuesto a arrepentirse. En otras palabras, hermanos, Dios es el que vence la resistencia que teníamos nosotros a venir al arrepentimiento. Esta obra es conocida como la gracia irresistible. Aquí está en Nínive la gracia irresistible de Dios. Su oposición al arrepentimiento es reemplazada por el regalo del arrepentimiento. Ellos pueden arrepentirse. Y si tú y yo hemos llegado al arrepentimiento, es también por el don de la benignidad y la longanimidad de Dios. Así que, hermano, regocíjate en este día con alegría al saber que su paciencia te ha conducido al arrepentimiento y a la salvación. Deja que hoy tu corazón se desborde de gozo, de regocijo y de agradecimiento porque no has sido destruido por tu iniquidad. Porque si Dios no hubiera extendido su gracia irresistible, ¿dónde estarías hoy? ¿Cuál sería tu destino? Sin embargo, Dios ha manifestado que te ama y que te ama de una manera mucho más personal de la que hayas podido entender. Él te ama. Él te ha movido al arrepentimiento. Él te ha movido a la fe. Él te ha movido a la salvación. Al igual que a Nínive, ellos se están arrepintiendo, pero porque Dios los ha llevado al arrepentimiento. Porque tal vez podríamos pensar, bueno, pero fueron los ninivitas los que se arrepintieron. Ellos no fueron títeres. Ellos fueron los que ayunaron. Ellos fueron los que confesaron sus pecados. Ellos fueron los que se vistieron de cilicio. Ellos fueron los que clamaron a Dios fuertemente. Dios nunca los obligó. Y claro, tienen toda la razón. La gracia irresistible de Dios no implica una coerción, no implica que Dios obligue a la gente a arrepentirse. No, pero la gracia irresistible de Dios sí hace que las personas que habían resistido venir a Él sean cambiados en su corazón, para que ahora puedan venir al reino de Dios y arrepentirse y ser salvos. La gracia irresistible no arrastra a la fuerza a las personas, no arrastra a los que no quieren entrar al reino, no. Más bien hace que aquellos que no querían entrar, ahora estén dispuestos a entrar al reino. Esa es la gracia de Dios.
Dios salvó, hermanos, finalmente a los ninivitas. Dios no trajo el juicio que había dicho que había de venir sobre ellos. ¿Cuál fue el medio que Dios utilizó? El mensaje divino, el mensaje del Evangelio. Él utilizó la palabra de su poder para realizar cambios sobrenaturales en sus corazones. El Espíritu Santo actuó dentro de sus vidas, generando ahora fe, generando ahora arrepentimiento, dándoles una nueva sed, un nuevo apetito, una nueva confianza de la misericordia de Dios, de esperar en la gracia de Dios. Y al igual que Nínive, hermanos, todos nosotros venimos al arrepentimiento y a la fe al oír el Evangelio. Esta es la predicación de la palabra de Dios para este día, hermanos. Y quisiera cerrar con algunas conclusiones y con algunas aplicaciones. Nínive, al igual que todos nosotros, merecíamos morir bajo la ira de un Dios santo. Este pueblo era cruel, era atroz. Al igual que nosotros, se habían desviado de la voluntad de Dios. Porque todos nos hemos rebelado contra su palabra y nuestra maldad se presenta delante de Dios como un fétido y nauseabundo olor. Somos culpables, merecemos la ira de Dios sin ninguna esperanza. Sin embargo, hermanos, hubo un hombre quien vivió totalmente en obediencia al Padre durante su vida. La Escritura nos habla de él impecablemente. No se halló engaño en su boca, no hubo en él transgresión. Sin embargo, él fue herido por nuestras rebeliones y fue molido por nuestra iniquidad. Este es Jesús. El Hijo de Dios tomó nuestro lugar para mostrarnos la salvación que viene del Señor. El Hijo de Dios vino a morir en nuestro lugar para asegurar en nosotros la fe y el arrepentimiento como respuesta al oír el Evangelio. Sin Jesús, sin la esperanza de Dios, en Cristo Jesús, todos nosotros estaríamos en un estado de condenación. Pero amigo, hermano que me escuchas en esta mañana, debes arrepentirte por tus pecados. Porque la depravación total en tu alma es una realidad. La depravación total en tu alma manchan tus acciones, te hacen estar en constante rebelión contra Dios. Y ni tú, ni los ninivitas, ni nadie tiene la capacidad de someterse a Dios o de ser justificado por sus propias obras. Ninguno. Entonces, ¿qué nos queda, hermanos? Humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Humillarnos para considerar su gracia, para esperar en Él, por si quiere Dios desistir el juicio que era sobre nosotros y movernos a arrepentimiento. Es necesario, hermanos, es necesario que nos acerquemos hoy a mirar a aquel que fue traspasado en la cruz. La esencia del arrepentimiento evangélico es que nosotros debemos fijar la mirada en Él, en quien fue herido por nuestro pecado, en quien fue molido por nuestra iniquidad. La pena del pecado, la ira de Dios que era sobre Nínive, fue sobre Cristo. La ira de Dios que era sobre ti, fue sobre Cristo. No es que Dios salvó a Nínive solamente porque sí, sino porque Cristo mismo estaba pagando en ellos también el pecado y la ira y la sentencia que merecían recibir. Asimismo, hermanos, hoy si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia de los que reciben en arrepentimiento y fe, con humildad, el mensaje del Evangelio.
Ven al Señor, hermano. Amigo que me escuchas, ven a Cristo hoy. El decreto del Rey es ese. Arrepiéntase y conviértase de todo su corazón, con ayuno y lloro. Rasguen sus corazones y no sus vestidos. Oremos al Señor. Ahí donde estás, te invito a que consideres esta palabra y que con tus ojos cerrados en meditación a Dios puedas reconocer tu depravación, tu incapacidad. Puedas reconocer que hoy es la gracia de Dios la que te mueve al arrepentimiento. Que si Dios retirara su gracia y decidiera dejarte en tu estado de depravación, no habría esperanza para ti. Pero que si hoy estás escuchando el Evangelio, que si hoy estás escuchando que el castigo que merecías fue sobre Cristo y por su llaga puedes ser curado, es porque la misericordia de Dios te llama al arrepentimiento. Señor, Dios eterno y altísimo, Dios Padre Todopoderoso, nos acercamos ante ti, Señor, reconociendo lo que tu palabra dice de ti mismo, Señor, de que tú eres un Dios misericordioso, clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en compasión para que todos aquellos que invocan tu nombre puedan ser salvos. Hoy nos acercamos ante ti, no creyendo que nuestras propias justicias o nuestros propios méritos van a poder llevarnos a salvación. No creyendo que nuestras oraciones, Señor, nos hagan merecedores de recibir tu bondad, tu salvación o tu misericordia. No, Señor. Hoy lo que nos resta es, Señor, como el rey de Nínive y como sus habitantes, humillarnos bajo tu mano poderosa, vestirnos de cilicio, cubrir nuestras cabezas con ceniza, Señor. Revestirnos de humillación, de lamento y de lloro por nuestra iniquidad y por nuestro pecado. Y clamar a ti, Señor, que tengas misericordia, que perdones nuestro pecado, Señor. Perdona la maldad que contra ti, Señor, y que contra ti solamente hemos hecho, Señor, porque hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Perdona la maldad y el pecado de nuestras casas, de nuestras familias, Señor. Perdónanos, Señor, porque siempre está nuestra iniquidad delante de tu rostro, nuestra hostilidad, nuestra rebelión, Señor, ante tu autoridad. Ahí están nuestras mejores obras, Señor, son trapos de inmundicia. Hoy queremos pedirte perdón, Señor. Pedirte perdón por el pecado de esta nación, de esta ciudad, Señor, que contra ti diariamente se revela. Perdona los decretos, Señor, perdona los edictos, perdona las leyes que se hacen en el Congreso, Señor, de la República, y que es una burla y que es una amenaza, Señor, y un desafío a tu ley, a tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdona el pecado, Señor, de este pueblo, porque a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, Señor. Y tenemos que arrepentirnos de nuestra iniquidad y pedirte que tengas misericordia, porque quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira para que no perezcamos. Solo nos resta confiar con fe en la misericordia que has derramado por medio de tu Hijo Jesús, Señor. Porque la salvación es del Señor, de principio a fin la salvación te pertenece, Señor. Y te pedimos que nos salves con gran misericordia y bondad por medio de tu Hijo, que nos laves con su sangre, que nos limpies y que nos hagas personas nuevas, que ahora corran a tu voluntad, dispuestos a obedecerte, a deleitarse en ti.
Te lo pedimos, Señor, en esta mañana. Y te damos gracias, Padre. Gracias te doy por tu iglesia, por tu pueblo. Gracias porque si alguien se puede arrepentir es por tu misericordia. Gracias porque si hoy podemos arrepentirnos, Señor, es porque tu bondad nos ha concedido arrepentimiento, porque tu gracia irresistible nos ha traído hacia ti. Gracias, Dios. Salimos también gozosos y deleitosos en ti, Señor, y en lo que has hecho. En el nombre de tu Hijo Jesús, hemos orado y nos hemos presentado ante ti, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Fieles discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron